Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en su programa Más de Uno. Una tarde más, juntos, juntas, con un tema muy interesante, sobre todo si hay mamás y papás que nos están escuchando, que de repente tienen ciertos miedos cuando tienen a sus hijos adolescentes, o cuando tenemos a nuestros hijos que tienen 8 o 9 años y que ya se acerca la adolescencia, y una de las principales preocupaciones es la actividad sexual que están teniendo los jóvenes en este momento, no solamente en Guadalajara, en todo el mundo, pero bueno, pues vivimos aquí en Guadalajara, vivimos en Jalisco, y hoy vamos a hablar sobre la experiencia sexual en la adolescencia. Muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa. En operación, Norberto Rodríguez, como productora, nuestra querida Donají Castro, y también el asistente de producción Jesús Preciado. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti que nos sintonizas esta tarde para hablar de estos temas relacionados con la sexualidad, con la vida en pareja, con el amor, con los desamores, y esta tarde precisamente experiencia sexual en la adolescencia. Buenas tardes, le damos la bienvenida a Azucena Leal. Hola Carlota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad, como siempre, un gusto estar con todos y todas ustedes que nos estén escuchando aquí en Radio Mujer 1040 AM, con los teléfonos que tenemos para que esperamos sus mensajes, sus llamadas, son muy importantes, sobre todo, como decía Carlota, con el tema de experiencia sexual en la adolescencia. Teléfonos en la cabina 3122-1190, 3647-1883. A nuestra línea nacional sin costo 01800-727-5420. Y en nuestro chat, por medio de mensajito, estamos en el 333-822-3208. En el Face, Mujer, el Sexto Sentido, y en Twitter, Radio Mujer 1040. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Azu. Pues ahora tenemos una invitada de lujo, que es una psicóloga egresada de nuestra querida Universidad ITESO, y ella como psicóloga muy jovencita le ha tocado trabajar mucho con adolescentes. Tiene alrededor de 2 años y medio trabajando con adolescentes en las diferentes colonias, sobre todo de Zapopan, ¿verdad, Cinti? Ella es Cintia Zárate y estará con nosotros ayudándonos en este programa porque tiene mucha experiencia reciente de este trabajo con adolescentes. Ella ofrece una educación sexual, principalmente promoviendo los derechos humanos y la ciudadanía de estos chavos y de estas chavas, por supuesto, y muchas gracias por haber aceptado la invitación, Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Azu y Carlota, por invitarme para cerrar con broche de oro esta semana, que es su inicio del programa. Sí. Aprovecho para felicitarlas, ambas maestras, gracias, en su Día del Maestro, y de nuevo por estar aquí y compartir en el área profesional y personal algunas de estas experiencias que les compartiremos hoy a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Cinti. Pues empecemos con el tema. ¿Tú qué piensas, más o menos en un promedio de edad están iniciando su sexualidad los y las adolescentes entre los 12 y 14 años, ¿sí? Tenemos que en promedio las chicas empiezan su vida sexual a los 14 años y los chicos a los 13 o inclusive a los 12 años. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. ¿Eso es lo que tú te has encontrado en el campo? Así es, creo que hemos podido darnos cuenta de esto en algunos, bueno, en todos los proyectos que hemos manejado. Tenemos como el contacto más directo a través de unas encuestas que aplicamos al inicio y al final, además de un buzón de preguntas en el que nos hemos podido dar cuenta de estas realidades difíciles de compartir a veces frente al grupo. Pero bueno, un poquito de esta realidad sí la vemos plasmada en estas encuestas que nos contestan de manera personal y en este buzón, ¿no? Creemos todavía que es aún mayor el número de jóvenes que nos comunican este inicio de edad sexual, digo, de relaciones sexuales. Sí. Igual todavía es un tema difícil de compartir y creemos que este ha sido el mayor acercamiento que tenemos, pero sí, sin duda es donde podemos darnos cuenta de esto y sin duda cada vez nos encontramos números menores en este inicio de relaciones sexuales. Sí, es cierto, y ya tenemos algún tiempo. Bueno, yo como educadora sexual tengo más de 20 años y me acuerdo que en los primeros tiempos decíamos 15 y 16 años. Y a lo mejor tampoco estaba como muy maduros los chavos para iniciar estas relaciones sexuales, pero ahorita que ha bajado tanto la edad de inicio,
pues nos preocupa un poco por las consecuencias que pueda tener esto y porque sabemos perfectamente que a los 12 o 13 años no tienen la madurez suficiente como para tomar en cuenta ciertas precauciones a la hora de las relaciones sexuales, ¿no? Eso es lo que nos preocupa un poco. ¿Qué opinas, Azu? Pues fíjate que precisamente en esta parte es fundamental algo. O sea, los promedios se oyen increíbles, 14 años, los niños a lo mejor 1 o 2 años antes, pero yo creo que lo más preocupante es cuando nos hemos encontrado en nuestro trabajo diario, el darnos cuenta que hay niños que empiezan a los 9, 10 años, que estamos yendo a la primaria y que todavía desafortunadamente hay muchos papás y mamás que se asustan, dicen, ¿cómo le van a dar educación sexual a mi hijo, a mi hija? Y lo complicado no es eso, lo complicado es darnos cuenta, ¿sí?, que ya estamos iniciando más chiquitos, ¿no?, con toda esta problemática. Cada vez más chiquitos. Así es. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte. Por favor, si nos acabas de sintonizar, no te muevas del radio porque el tema es muy interesante, sobre todo si tienes hijos e hijas adolescentes. Nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Seguimos aquí en tu programa Más de Uno, hablando de la experiencia sexual en la adolescencia. Y tenemos con nosotras como invitada especial a Cintia Zárate. Cintia, ¿por qué crees que los chavos y las chavas a tan temprana edad inician su vida sexual? Porque hemos hablado de un promedio entre 13 y 14 años, que es lo que nos hemos encontrado en la ciudad de Guadalajara. Hay otras estadísticas que nos dicen que a los 15 años está bien, pero de todas maneras es a muy corta edad, ¿no? Porque sabemos que en estos tiempos pues no se tiene esa madurez. A lo mejor algunos abuelitos, abuelitas nos pueden decir, oye, pues en mis tiempos todo el mundo se casaba a los 14, a los 15, eran otros tiempos y la expectativa de vida era otra. Yo he pensado mucho eso y creo que ahorita que la expectativa de vida es de casi 80 años, ¿no? Así y que pensamos que todos los niños que nacieron en los 90 pueden vivir hasta 100 años, entonces pues es mucho el tiempo que vamos a estar aquí en la Tierra, no tenemos que andarnos adelantando tanto. Cuando nuestras abuelas, porque mi bisabuela se casó a los 12, por ejemplo, pues en ese tiempo vivían 40 años, ¿no? Una señora de 30 y tantos ya era toda una señora, ¿no? Claro. Y en esa época, bueno, pues las mujeres se casaban a los 12, 14 años, tenían a sus hijos y luego morían a los 40 o 40 y tantos, ¿no? Y ya eran unas viejitas, casi. Pero en estos tiempos no. Entonces, yo me pregunto qué tendremos que hacer, o más bien vuelvo a la pregunta inicial que te hice, ¿cuáles son los factores o los elementos que están de por medio para que los chavos y las chavas empiecen tan temprano las relaciones sexuales? Así es. Nosotros nos hemos encontrado, bueno, siempre hablamos con los adolescentes con los que tenemos algunos de nuestros talleres, para empezar por los motivos por los que creemos que no es como el mejor panorama que quieren ahora, ¿no? Sí. A su edad. Sí comenzamos explicándoles esto, tratando de hacer siempre una educación sexual integral, y siempre empezamos explicándoles no solamente el que sus cuerpos tal vez no están preparados para esta parte, sino que ellos no están preparados económicamente para recibir a un bebé, que muchas veces es solamente de un lado la responsabilidad, generalmente tenemos que decir de las mamás adolescentes que se toma esta responsabilidad. Sí. Implica dejar la escuela y por lo tanto sí les explicamos este panorama que hace todo un cambiadero de planes, y explicamos el por qué, ¿no? Un poquito también mencionándoles esto y que no es únicamente un sermón que venimos a darles, ¿no? Sino que estamos para darles herramientas para cuidarse a ellos mismos y a sus relaciones, ¿no? Claro. Creemos que nos hemos encontrado con algunas razones como por las que nos dicen que hacen su debut sexual. Unos nos comentan que por estar enamorados, otros por curiosidad, otros por aprobación de sus pares, de sus parejas. Otros sí comentan que bajo el efecto del alcohol o drogas es que llegan a tener sus primeras relaciones sexuales. Incluso se le denomina a veces el mejor lubricante social, ¿no? Como el alcohol, así es. Wow.
como esta sustancia que nos que hace la vida un poquito más fácil y que nos hace pensar un poquito menos en las consecuencias de lo que hacemos. Entonces se le ha llegado a denominar también como un lubricante social al alcohol. Qué interesante, sí. Otros nos dicen que sin motivo, nada más, pues porque sí. Pues no más. Y por último, algunos nos mencionan que por coerción de la pareja, pero hasta el final, para nuestra sorpresa, esto es como de la... Sí, porque pensaríamos, ¿no? Que una de las cosas, o al menos así hemos educado de repente a las chavas, que si tú no estás lista, que tu chavo no te presione para que tengas relaciones sexuales, sino hasta que tú también lo quieras. Sí. Pues qué barbaridad, ¿eh? Espero que nos estén escuchando mamás y papás de niños adolescentes, bueno, no niños, de adolescentes, porque es muy importante conocer estas causas por las cuales ellos empiezan a tener esta vida sexual, que no es precisamente con responsabilidad, porque la otra parte de la moneda es esa, ¿no? Que pueden estar de acuerdo en iniciar el ejercicio sexual, pero no conocen bien los anticonceptivos, no conocen bien las protecciones. Muchas veces cuando hemos estado con los chavos, bueno, nos ha tocado juntas, les decimos, ¿saben poner un condón, por ejemplo? Y todo el mundo dice, sí. Y a la hora que se los das para que lo pongan, pues no saben, ¿no? Y luego, si me permiten, nos acordamos de aquella historia, ¿no? Que está en uno de nuestros cuentos, de la chica que se embarazó. Es increíble que de repente puedan pasar estas cosas, ¿no? Queridos radioescuchas, una chica que se embaraza porque ella sí ponía el condón perfectamente cuando tenía relaciones sexuales, pero se lo ponía al pepino. Sí, se compraron un pepino y entonces ponían el condón en el pepino mientras tenían relaciones, porque así lo aprendieron ella y su novio, ¿no? Entonces imagínense cómo en estos tiempos en Guadalajara, que es una ciudad tan importante, todavía se puedan dar estas cosas, porque la maestra les enseñó, pero la maestra llevó un pepino para simular lo que tendría que ser el pene, para poner el condón, y ellos entendieron que así no se iban a embarazar. O sea, estas historias son increíbles, ¿eh? Nosotros tomamos esa historia para hacer un cuento en uno de nuestros libros, precisamente para adolescentes, para que se den cuenta que de repente pueden tener algún error tan tremendo como y entonces un embarazo no planeado, no deseado, y que van a sufrir los dos, ella mucho más, pero también el bebé que viene en camino. No, y yo creo que es en el mejor de los casos, ¿no? Ay, o sea, porque es importante decir, o sea, el mejor de los casos es, yo siempre lo he dicho, es un niño o una niña, un bebé que venga en camino, porque finalmente es vida. El problema es cuando estamos hablando de que en primer lugar está el VPH, o sea, el virus del papiloma humano, en segundo lugar está un VIH, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos un embarazo adolescente. Entonces, ojalá y pudiéramos, soy yo fea la recomendación, pero a lo mejor pudieras invertirlos, ¿no? O sea, preferibles vidas a tener una infección con la que van a pasar el resto de su vida, y que a partir de eso su historia va a cambiar completamente. O sea, sorprendente todo lo que nos dice Cinti, o sea, y hablar de que estamos hablando de que la primera parte tiene que ver completamente con lo que es la adolescencia. O sea, esta parte del enamoramiento, que a lo mejor es todavía una parte de fantasía que existe, ¿no? O sea, hay una parte de acogimiento ahí. O sea, más que nada, ¿verdad? O sea, nos dices, el último es la coerción de la pareja, pero el primero sigue siendo el enamoramiento en ambos. Ajá. Sí. Entonces, bueno. Eso es muy interesante. Fíjense que en una investigación que nosotros hicimos, bueno, fueron varias que nosotros hicimos desde el ITESO, y fueron desde 1986 hasta la última en 2006. O sea, en 20 años se hicieron 4 investigaciones. Y en estas no solo participaban alumnos de esta universidad, sino fueron de 5 universidades más. Y en todos nosotros les preguntábamos, ¿por qué tienes o con quién tienes relaciones sexuales? A ellas y a ellos. Y pues eran no tan jovencitos de 14 años, pero sí tenían 18, 19, porque eran los primeros semestres de las carreras. Y nos decían ellas, con quien me diga que me ama. En estos 20 años la respuesta fue la misma. Y ellos respondieron, con quien se deje. Entonces, yo creo que es importante conocer estas cosas, porque esto no ha cambiado, esto no cambia. Las mujeres seguimos siendo románticas, seguimos enamorándonos mucho, y creemos durante la adolescencia que ese novio que yo tengo, que tiene 16 y yo 14 o algo así, ese es el amor de mi vida.
y ese es el que me va a tocar, y ese es el padre de mis hijos, y ese es el que realmente estaba yo esperando, y es mi príncipe azul y todo. Nosotras seguimos siendo muy románticas en ese sentido. Alcanzamos a leer una frasecita que está relacionadísima con el tema. Claro. Es totalmente por los rumbos. Sí. La tenía aquí por si se ponía en el tema y dice así. Según los estereotipos de género, se supone que las mujeres son más amantes y dependientes que los hombres y que los hombres son más libres e independientes que las mujeres. Nuestros estereotipos de género confunden el miedo a la soledad de las mujeres con amor y el miedo a la dependencia de los hombres con la libertad. Esto lo dice Teresa de Forcades. Muchísimas gracias. Vamos a reflexionar sobre esta frase que está muy linda y que tiene mucho fondo. Nos vamos a un pequeñito corte y ahorita regresamos. Regresamos a tu programa Más de Uno con este tema, experiencia sexual en la adolescencia, que estábamos revisando las estadísticas y alrededor de, el promedio más bien, es de entre 13 y 14 años el inicio de vida sexual en nuestros chavos aquí en Guadalajara. Entonces estamos con la psicóloga Cintia Zárate, que nos va a decir un poquito, nos quedamos en tu reflexión acerca de un párrafo que nos traía, que está muy, muy interesante, para ver cómo son las diferencias de género y cómo las chicas inician por unas razones y los chicos por otras razones. Claro que nada más, antes les damos los teléfonos. ¿Sí perfecto, sí, okay. Perfecto. Llámenos, por favor. Claro, mira, los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. Tenemos la alada sin costo 01800-727-5420. Y claro, nuestro chat, en donde estamos por medio del WhatsApp, en donde estamos en el 333-822-3208, y que tenemos por aquí algunas llamaditas y algunos mensajes ya. Y si nos pueden igual mandar al Face, tenemos nuestra cuenta, que es Mujer, el Sexto Sentido, y en Twitter, Radio Mujer 1040. Y pues bueno, vamos dando seguimiento a una de las llamaditas que aquí tenemos, y que nos dice: me impresiona mucho lo que dicen de los adolescentes. Comienzan su primera experiencia sexual a los 12 o 13 años. Yo tengo un hijo de 7 años, y me aterra pensar que a los 13 ya quiera tener experiencias sexuales. O sea, así es, pues sí es un poco aterrador, y sobre todo si tienes un hijito de esa edad, prepárate amiga, para que tú le puedas dar toda la información que necesite sobre educación sexual. Vamos en la última parte del programa, lo que tenemos preparado es precisamente hablar de eso. No te separes, por favor, del radio, síguenos escuchando. Muy bien, Cinti. Muy bien, un poquito de la reflexión que comentaba hace unos momentos. Va sobre la idea de cómo el género pinta, una vez que te pones los lentes de género no te los puedes quitar, ¿no? Así es. Y creo que aquí, en este caso, al hablar de pareja en la adolescencia y enfocándonos ahora en relaciones sexuales en la adolescencia, tampoco se puede salir esta relación en parejas basada en estereotipos de géneros, el pensar que solo hay una forma de relacionarnos, el pensar que solo tengo que tener relaciones sexuales para satisfacer a mi pareja, ¿no? Toda esta parte que implica un poquito de lo que comentaba Carlota hace unos momentos del amor romántico, ¿no? Sobre todo esa idea, ¿no? Sí. Yo tengo relaciones sexuales para satisfacer a mi pareja porque esto va a ser para siempre y el final feliz, ¿no? Que siempre nos contaron, y esas medias naranjas de las que estaban hablando también hace unos programas también, ¿no? Tú, hombre, mujer, eres media naranja, te completas hasta tener a alguien más, ¿no? Es tu única forma de trascender. En este caso podemos poner ahí las relaciones sexuales para trascender como adolescentes, siendo mujer o siendo hombre, podría ser esa idea, ¿no? Y lo que dice esta frase es que vayamos un poquito más allá de elegir tener relaciones tanto en las que compartamos emociones, pensamientos, experiencias y por supuesto tal vez relaciones sexuales, que vayamos más allá de un miedo a la soledad o de un miedo a la dependencia para tomar esa decisión de
de iniciar nuestras relaciones sexuales, ¿no? Sí. Y de tener una idea muy como fija y única de cómo puedo tener estas relaciones sexuales también, ¿no? También Claro. al ratito creo que nos vamos a ir un poquito más para allá. Sí, pero tienes toda la razón. Una de las cosas que también son muy importantes de tomar en cuenta es la coerción de los amigos, ¿no? Porque el grupo de amigos, el grupo de amigas, como que presiona para que todos estén como como en el mismo nivel. Tanto presiona para tener relaciones sexuales, para empezar a tomar alcohol o para empezar a fumar, ¿no? Que es otra de las cosas que se hacen en la adolescencia y que después es muy difícil parar. Cualquiera de estas, no quisiera decirles vicios, pero de estas conductas que no son para nada sanas, cuando inician en la adolescencia es muy difícil después quitarlas, ¿no? No es lo mismo que yo después de los 50 empiezo a fumar, que es muy fácil que pueda dejarlo cuando yo quiera, a si tuviera, ¿qué te gusta? 14 o 13 años, ¿no? Es mucho más difícil. Nuestro cerebro todavía no tiene la formación suficiente de madurez como para tomar estas cosas a la ligera, ¿no? Entonces, el lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro que se desarrolla más tardíamente y que nos hace tener juicio y buenas decisiones, es hasta los 21 años que se desarrolla. Entonces, también a mí, como a la señora que nos habló, me espeluzna un poco este inicio de vida sexual. Pero, ¿qué hacemos en los talleres, Cinti? ¿Nos puedes decir cómo abordamos estos temas cuando hablamos con los chavos? Porque tampoco me parece que es una negativa absoluta, ¿no? Sino, ¿qué hacemos? Creo que también, hasta yéndonos un poquito más atrás, el decir adolescente, como el que adolece, el que le falta, creo que no siempre debe ser como la justificación, ¿no? Yo a lo mejor haciendo como un recuerdo cada una de nosotras, por ejemplo, de nuestra adolescencia, no creo que no hayamos tenido las bases totalmente nubladas por hormonas y por emociones que de verdad no nos dejaran tomar decisiones responsables, ¿no? Claro. A lo mejor también, como hemos delimitado esa fase, a lo mejor nos ha salido el tiro por la culata de repente porque hay una justificación de no, pues yo no, al cabo me estoy dejando llevar por mis hormonas y mis emociones de adolescente y es mucho de lo que tratamos de decir, ¿no? Seas adolescente, seas adulto, seas lo que seas, siempre tienes una conciencia y una toma de decisiones que no tiene por qué nublarse por emociones ni hormonas, ¿no? No creo que sea una justificación para nublar todo nuestro actuar, ¿no? Y sí, pero fíjate que aquí yo creo que partiría algo muy importante. En muchos de los foros, como tú lo mencionas, hemos estado con los adolescentes. ¿Y qué te dicen cuando estamos en un foro? ¿Por qué tuviste esa primera relación sexual? ¿Por qué continúas teniendo relaciones sexuales en la adolescencia? Y tú mencionas un concepto muy importante. Ellos lo dicen. Es que voy a una fiesta, voy a un bar, voy a algún antro, ¿sí? ¿Y qué sucede? Tomo alcohol, tomo alguna droga y finalmente ni siquiera me alcanzo a dar cuenta. ¿Sí? Yo creo que tenemos que partir de esa parte, o sea, el que en familia tenemos que hablar también de los efectos que produce un estimulante, indistintamente de cuál sea, cuáles pueden ser, y que finalmente no tienes un control de impulsos, y que ahí es cuando dicen ellos mismos, se animan a, o sea, eso te da el valor para iniciar y para irte a una relación sexual. Entonces ya ni siquiera alcanzan a pensar si fue con un chico, con dos o con chicas, o sea, hablando de hombres o mujeres, con cuántos tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? Entonces creo que esto es fundamental. Y tú dijiste algo, ¿dónde están esta parte de valores y en dónde yo logro decir hasta aquí? ¿Sí? Que creo que eso es importante. Sí, estos valores que tienen que ver con el autoconocimiento, Cinti, porque sí es muy importante que les digamos y que tú les digas a los chavos, a mí me gusta mucho cómo trabajas tú con ellos, porque los enseñas a reconocer sus emociones, que muchas veces se pueden confundir con otro tipo de sentimientos, ¿no? O con sentimientos. Entonces, si yo no reconozco las emociones, si yo no sé qué le pasa a mi cuerpo cuando el otro se acerca y me abraza de más, entonces si a mí nunca me han dicho que esto me puede pasar, pues de repente sí, las hormonas, el enamoramiento, el chavo que me gusta y que yo tengo ignorancia acerca de mi propio cuerpo, pues puede dar lugar a un evento de este tipo, ¿no? Así es. Que es un evento irresponsable e irrespetuoso. Irrespetuoso porque el respeto se lo tienes que dar primero a tu propio cuerpo.
a tus propias conductas, a tu propia toma de decisiones. Y en un sentido, ¿cómo te diré? Como muy estricto, a veces no se tiene la responsabilidad porque no se conoce ni siquiera el propio cuerpo, ¿no? Así es. Entonces, ahí esta parte es súper importante. No se trata de decirles está prohibido y hasta que tengas esta edad, porque no hay edad. No podríamos decir eso jamás, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo, no podríamos decirles, cuando tengas 18, no, cuando tengas 21, no, en cuanto tengas 16. No es una licencia de manejar la que se está obteniendo, ¿no? Sí. Sino más bien una responsabilidad y un amor al propio cuerpo, ¿no? Acordémonos de nuestro manual maravilloso de me conozco, me quiero y me cuido. Primero me conozco, sé quién soy, dónde estoy parado, cuáles son mis metas de vida, ¿no? Soy una naranja completa, no soy media naranja, soy una naranja completa. Y entonces, a partir de esto y de lo que yo quiero hacer con mi vida, no importa que tenga 12 o 13 años, yo ya sé por dónde voy, ¿no? Conozco mi cuerpo, conozco mis sensaciones, conozco mis sentimientos y me puedo enamorar y muchas veces, porque la adolescencia está precisamente para eso, para enamorarnos de uno y de otro y de otro y de otro, pero piénsale si vas a comprometer el cuerpo así, con uno, con otro y con otro y con otro. Una cosa es enamorarse, andar de novios, conocer al otro, es cuando vamos conociendo a los otros, porque en un día de estos nos vamos a encontrar con uno que de verdad vale la pena o vale el gusto, ¿no? A lo mejor ya no tendríamos que hablar de vale la pena, sino vale el gusto. Nos vamos a un pequeño corte y en un momento estamos contigo. Continuamos, amigos y amigas, en Más de Uno, tu programa en donde estamos tratando la experiencia sexual en la adolescencia. Azu. Gracias. Mira, tenemos aquí felicitaciones de varias personas. Les agradecemos muchísimo el que nos estén escuchando y que nos feliciten por el programa. Muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con ustedes para estar aquí en el programa, y aprovecho para invitarlos a un evento que vamos a tener aquí en Radio Mujer. Se llama Porque tú lo pediste. Celebramos nuestro segundo evento de Radio Mujer en la playa de Vallarta. El programa es Bienestar, Crecimiento y Diversión, en donde van a estar dos grandes conferencistas, que es Alicia Soltero, con el tema de la maravillosa capacidad de reinventarnos. Y por otro lado, con Blanca Mercado, con el tema Ni princesa, ni zorrita, ni invisible. ¿Qué clase de mujer desea ser? El cual se va a llevar a cabo del 2 al 5 de julio. Te pedimos que nos llames para que puedas reservar con tiempo tu espacio. Estás cordialmente invitado a que podamos participar en este hermoso evento. Llámanos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vamos a continuar en este último bloque, Cinti, y a mí me gustaría que nos dijeras y le dijeras a nuestro público qué se puede hacer, cuáles son las sugerencias para que estemos preparadas como mamás y papás con nuestros adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es como importantísimo, como educadoras sexuales o como padres y madres de familia que queremos acercarnos a nuestros adolescentes, buscar sobre todo, para empezar, de poner a la par tanto el inicio de las experiencias sexuales con responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Ahí no se puede hablar de que no haya información al alcance de nuestros adolescentes. Entonces es todo un trabajo que tenemos que hacer, que va dirigido a informar, ¿no? Dar herramientas para estas nuevas experiencias sexuales que están iniciando cada vez más antes, temprano, ¿no? Más temprano. Uh-huh. Entonces, bueno, al hablar de educación sexual integral, que es mucho del eje que manejamos dentro de Tejiendo Redes para nuestros programas, tanto de prevención de embarazo, tanto de prevención de infecciones de transmisión sexual o violencia en el noviazgo, por mencionar algunos, creemos que esta es una herramienta clave que también pueden manejar los padres y madres de familia con sus hijos, sí, y que tiene unos ejes básicos, como es el primero, vencer nuestros propios miedos como padres y madres, animarnos a hablar de las partes del cuerpo con sus nombres reales, animarnos a acercarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas, voltear a nosotros mismos, a nuestras experiencias en nuestra adolescencia puede ser una herramienta muy útil como padre, como madre también. Dar información también, nos seguimos enfrentando, aunque tienen mucha información nuestros adolescentes, nos seguimos enfrentando con muchísima confusión en cuanto a los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Sí, cómo no. Sí.
muchísima información, tenemos muchísima información que compartirles, pero sobre todo que concientizarles a nuestros adolescentes. No se trata de blindarlos solo con sus métodos anticonceptivos ahí a la mano, ahí en el cajoncito de la cocina, sino esta parte de educación sexual implica un concientizar, un trabajar con una toma de decisiones, con una responsabilidad compartida. Así es, sí. Con muchísimas cosas que traten de abordar y de dar herramientas a nuestros adolescentes desde diferentes aristas, no únicamente de la parte biológica, que sería en este caso, por ejemplo, lo que les comentaba de solamente darles métodos anticonceptivos, ¿no? O solamente hablar de menstruación. Exacto. O de sueños húmedos o esto, que es importante, como tú dices, pero también hay que hablar de emociones y de la parte social de la sexualidad, ¿no? Así es. Entonces, no se asusten, vamos a seguir hablando de estos temas, porque sí son muchas las herramientas que les vamos a dar, mamás y papás, para que ustedes tengan un arsenal dispuesto para la mejor educación sexual de sus hijos. Miren, les voy a decir algo muy importante. Hemos hecho investigaciones a nivel local y hemos trabajado mucho con investigadoras de la UNAM a nivel nacional, y lo que sí sabemos con toda la certeza del mundo es que un chavito y una chavita que han tenido educación sexual desde temprana edad, ¿qué quiere decir esto temprano? ¿Cuándo, doctora? ¿Cuándo empezamos a darles educación sexual a nuestros hijos? Pues antes de que vayan al kinder, más o menos, ¿no? Pero en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en todo el tiempo y a sus niveles, a sus diferentes niveles. Les vas a ir dosificando la educación sexual de acuerdo a la edad en que están en ese momento, pero sí es importante que sea como paulatina, poco a poco, porque si nos esperamos a que sean adolescentes ya llegamos tarde. Y si no has tenido como la oportunidad de hacer ese vínculo de confianza y ese vínculo seguro entre tus hijos cuando son pequeños, tus hijos y tú, pues no se puede dar de la noche a la mañana en la adolescencia. Vamos a seguir con estos temas tan interesantes todas estas tardes, noches, de 7 a 8, pero les queremos recordar también que estamos en Tejiendo Redes, Educación y Bienestar, que es una asociación civil que se dedica precisamente a dar educación sexual, en el 33-109-20-660. Vamos a tener una participación más de la maestra Azucena para cerrar. Ella también tiene mucha experiencia con el trabajo con adolescentes, y nos vamos con Cinti, una última frase antes de irnos, Cinti, y nos vamos a despedir. Azucena, adelante. Claro, mira, yo creo que en esta parte que estamos hablando de la educación sexual, es importante lo que estás diciendo. Hay que hablar los temas de manera directa. ¿Y a qué nos referimos? Por su nombre en específico, ¿no? Hablar las cosas por su nombre. Pero también hay algo fundamental, la importancia de hacer valer el cuerpo de cada quien. Desde chiquitos el que se den cuenta que nada más tenemos un cuerpo, no hay reemplazo. Y yo creo que esto es fundamental. No es o sea, papá y mamá, efectivamente no es desechable, ¿sí? No lo podemos cambiar, ¿sí? Y por otro lado, el que papá y mamá se acuerden que todos fuimos adolescentes. Nadie nos escapamos, ¿sí? Y recordar, como lo decíamos aquí en el Inter, decíamos, recordar que cada quien tuvimos preguntas que quisimos que alguien nos respondiera. Entonces, hoy pueden ustedes precisamente decir, híjole, ¿qué me hubiera gustado que mis papás o mi mamá o un adulto, mi maestro o mi maestra me dijeran? Y precisamente respondérselos a la edad o tantito antes de su hijo o hija. Entonces, esto es fundamental, porque si no, nos estamos alejando de ellos. Y hacerle las preguntas, ¿qué sabes? Porque muchas veces alguien llega y me pregunta y yo le doy toda una explicación de algo que todavía no necesitan. O sea, hay que acordarnos que ahorita pensamos nosotros, muchos de los que estamos aquí en el radio, escuchándonos, como adultos. Entonces más bien hay que preguntarle, ¿qué sabes? Y a partir de ahí, dar la respuesta. ¿Sí? Sí, ¿qué sabes? O de dónde escuchaste esto que me estás preguntando. Porque muchas veces sí tenemos algunas confusiones. Recordemos que nosotros tenemos una sexualidad mucho más compleja, unos pensamientos acerca de la sexualidad ya como llenos de telarañas, como ya muy distintos a lo que puede tener un niño o un adolescente, ¿no? Que son mucho más claros, mucho más transparentes. Entonces nos hacen una pregunta y la tratamos de responder desde nuestra visión, en lugar de
subirnos al nivel de mi hijo o de mi hija o de mi adolescente, subirnos. ¿Qué quiere decir esto? No piensen en que ustedes se van a bajar al nivel de sus hijos, al contrario, súbanse a nivel de sus hijos, de sus hijas, de sus adolescentes y así podrán tener una mejor comunicación. Definitivamente la educación sexual debería de ser en la familia. Como no se puede hacer porque no tenemos suficientes herramientas, la escuela también ingresa en esta educación sexual. Actualmente, desde cuarto de primaria, ¿verdad? Por indicaciones de la SEP a nivel federal. Sin embargo, no todos nuestros maestros están suficientemente capacitados para hablar del tema. Hablan también de una sexualidad desde su experiencia, desde su visión y con todas estas telarañas. Pero estamos para servirte, estamos a tus órdenes y vamos a continuar hablando de estos temas para ti. Escúchanos cada tarde a las 7 en punto, aquí estaremos. Ok, nada más nos piden por favor que si repetimos los teléfonos que tenemos para podernos, para que se puedan comunicar con nosotros, están el 33 109 20 660 o el 333-822-5455. Y el 3125-2286. Estamos a tus órdenes en Tejiendo Redes. Pues nos vamos, rápidamente se nos acabó este programa que estuvo muy lindo. Muchas gracias por tus llamadas. Nos vamos y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7 de la tarde en Más de Uno. Hasta luego, buen fin. Gracias, Cinti. Muchísimas gracias.